Bueno, entonces seguimos viendo el tema de mantenimiento. En la última sesión, el último día, vimos sobre un esquema. Estuvimos haciendo algo de análisis de esquema. ¿Qué pasa si unimos dos puntos? ¿Qué pasa si puenteamos un determinado componente? Es el primer paso para poder entender las averías o poder encontrar las averías. Hoy vamos a cambiar un poco de tercios en una primera parte. Vamos a ver el mantenimiento desde un punto de vista general, para que sepáis qué es eso del mantenimiento y en qué procesos de mantenimiento podéis trabajar cuando estéis en una empresa, sobre todo del ámbito industrial. Y luego ya pasaremos a ver ya localización de averías, ¿vale? Ya concretamente con polímetro, diferentes tipos de averías y cómo se pueden encontrar. Bueno, respecto a los tipos de mantenimiento. Mantenimiento podríamos decir que lo que viene a significar, o lo que nos quiere decir mantenimiento, es mantener una instalación en funcionamiento. Mantenimiento lo que trata es de que una instalación pueda seguir funcionando de manera indefinida. Las instalaciones industriales normalmente son instalaciones muy costosas, sobre todo si hablamos de factorías grandes. Esas instalaciones, hay veces que cuando son antiguas que han evolucionado desde instalaciones antiguas, que se han ido renovando, y si hoy en día se hace una obra nueva, una nueva fábrica, pues hay que construirla de cero. Se compran una serie de máquinas, otro tipo de instalaciones y a veces incluso máquinas se construyen ex professo para esa factoría. Se integran todos esos sistemas porque al final las máquinas forman parte de una unidad más grande que serían los sistemas, y esos sistemas se integran en lo que es una factoría. Las hay más sencillas y las hay más complejas, ¿no? Por ejemplo, si pensáis en Arcelor, pues es una instalación industrial realmente muy compleja. Tiene un montón de máquinas englobadas en diferentes sistemas, junto con diferentes instalaciones, y todo ello integrado en una factoría que encima está dividida en diferentes localizaciones geográficas. Ni siquiera tiene un punto único. Si entráis en un taller, por ejemplo, pequeño de mecanizado, que sería el otro extremo, pues a lo mejor tenéis 3 o 4 máquinas, a lo mejor de ellas completamente automatizadas están una o dos, y el resto es trabajo muy manual, ¿no? Lógicamente, en cada uno de esos tipos de industria, la importancia que tiene el mantenimiento es diferente. Cuando nos vamos en una industria muy, muy grande con muchos sistemas, el mantenimiento se hace mucho más importante. Mientras que en una pequeña, con poca maquinaria, con pocos sistemas, es menos importante. Sí es verdad que desde 2008, 2010, la crisis que hubo un poco ahí, tanto en el sector vivienda, doméstico y demás, como en el sector industrial, el tema de mantenimiento ha crecido bastante. ¿Por qué? Pues porque se han dado cuenta muchas de las empresas que el mantenimiento económicamente es rentable. El poder mantener una instalación funcionando sin necesidad de renovar una determinada máquina me va a permitir un ahorro de dinero. ¿Vale? Bueno, ese mantenimiento, ¿cómo se organiza o qué tipos tenemos de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? En una empresa, una industria? Yo os he dividido, hay diferentes divisiones que podéis ver por ahí. Os he hecho una, así la que creo más concisa, ¿no? Más clara. Uno primero, que sería el correctivo, es decir, reparar averías. Cuando simplemente voy a esperar a que algo se estropee para cambiarlo, para sustituirlo, para repararlo, eso es un mantenimiento puramente correctivo. Corrijo los problemas que hay en la instalación. ¿Qué problema tiene el mantenimiento correctivo? Que puede ser costoso, sobre todo en lo que es producción. Desde el punto de vista de la producción es costoso, ¿vale? ¿Por qué? Si tengo una máquina produciendo, no sé, 100 unidades de un producto a la hora y la máquina me queda parada 2 horas, pues ese día he dejado de producir 200 unidades del producto. Normalmente eso es dinero. Las empresas, según el momento que tengan de producción, cuentan con lanzar diariamente una serie de unidades de su producto, una serie de toneladas de, bueno, depende de lo que sea, ¿no? De un material o lo que produzcan, pero una serie de unidades. Si yo retraso la producción, voy a estar perdiendo dinero en ese día. Por eso digo que el mantenimiento correctivo, según la industria, puede ser perjudicial. Puede ser una pérdida de dinero.
Las eléctricas, por ejemplo, una empresa eléctrica, ¿no?, que suministre, una suministradora de energía eléctrica, si te deja de suministrar, pues vas a poder pedir una indemnización y le va a costar dinero. Ahí se ve claramente también cómo las averías normalmente son dinero. Vale. Gasto, por un lado, podemos verlo desde otro punto de vista, tendría un ahorro por otro lado, ¿no? Normalmente aquí sí que el gasto va a ser mayor que el ahorro, pero bueno, ahorro porque no voy a tener personal de mantenimiento haciendo revisiones periódicas, con lo cual, bueno, me voy a ahorrar, quizás pueda funcionar con menos personal de mantenimiento. Si tengo que hacer en una industria, por ejemplo, un mantenimiento más completo de los otros tipos, a lo mejor necesito tener un grupo de mantenimiento en cada turno. Si hago un mantenimiento correctivo, pues a lo mejor incluso no tengo ni mantenimiento. Puedo depender de una empresa externa que cuando hay una avería me venga y me la repare. Es muy típico en empresa pequeña, una industria pequeña no tiene mantenimiento propio y trabaja con una empresa de fuera que le hace el mantenimiento. Luego pasaríamos a otro tipo que es el predictivo. Este es muy dependiente de la electrónica hoy en día, ¿vale? Este está cada vez lanzándose más. El predictivo se trata de poner sensores electrónicos, normalmente electrónicos, en las máquinas, en las instalaciones, en las líneas de producción e intentar prever las averías, intentar predecirlas. ¿Cómo se puede predecir una avería? Bueno, yo, por ejemplo, tengo una tubería de vapor. Bueno, pues en las tuberías de vapor, según cómo cambie el sonido, si pongo una serie de detectores de sonido en esa tubería, yo puedo detectar, por ejemplo, que hay una fuga. O puedo detectar, que es lo que interesa, los momentos previos a que haya algún tipo de fuga. Es por poner un ejemplo. Lo mismo en una instalación de fluidos del tipo que sea. En piezas mecánicas de una máquina, por el ruido, por la vibración que hace una máquina, yo puedo prever que un determinado componente esté próximo a la rotura. Cuando hay una rotura, por ejemplo, por fatiga, suelen aparecer una serie de vibraciones en la máquina que me pueden llevar a predecir esa rotura antes de que se produzca. El predictivo está muy bien porque, como la máquina todavía está funcionando, yo puedo esperar, por ejemplo, a que se pare el turno de funcionamiento de esa máquina para repararla. Entonces, el predictivo me permite ahorrar dinero en producción porque no voy a tener que interrumpir muchas veces la producción que tengo en la empresa. Y eso está bastante bien. ¿Vale? Me permite ahorrar dinero. Problema, voy a tener que hacer una inversión fuerte en todo esa red de sensores y además voy a tener que analizar los datos. Si no los analizo no me vale de nada medir. Es decir, tengo que tener normalmente un sistema informático que me esté captando la información, que esté haciendo cálculos. Normalmente es toda a base de medidas periódicas y se va calculando, desviaciones de parámetros y demás. Y tengo que tener a alguien pendiente para que vaya mirando. Tengo que tener personal humano que esté pendiente de esas medidas para detectar cualquier posible avería. Este os digo que cada vez se utiliza más, sobre todo en empresas medias grandes, de medio a grande se suele utilizar porque permite ahorrar bastante dinero. Luego tendríamos en el otro extremo del correctivo, porque bueno, aquí los tengo como divididos en dos bloques, ¿no? Si vemos lo opuesto que sería el correctivo, que está en la parte de abajo, sería el que tenemos como preventivo. El preventivo sería cuando yo sustituyo los componentes antes de que se rompan. Aquí no tengo, como en el predictivo, ningún tipo de detección. Yo calculo cuando hago la instalación o cuando compro la máquina con las instrucciones del fabricante. Calculo que ese contactor, por ejemplo, en el caso de algo eléctrico, dura 2 millones de ciclos de maniobras. Yo hago un cálculo. Con las veces que arranca la máquina, al cabo del día, ¿cuántos años me va a tardar en estropearse ese contactor? Me sale, por ejemplo, en la cuenta 5 años. Vale, pues yo programo antes de 5 años una sustitución de ese contactor. ¿Qué pasa? Que ese contactor, si yo no lo sustituyo a los 5 años, probablemente pueda estar 2, 3 o incluso 4 años más funcionando. Bien porque el cálculo lo haya hecho de manera conservadora para que no se me estropee, o bien porque el contactor ha salido muy bien de fábrica y me ha durado más. Tener en cuenta que los fabricantes de contactores o de material en general, el valor que me dan son valores para ellos no pillarse los dedos. Ellos no quieren que el material falle nunca antes del límite o del tope que los haya marcado. ¿Por qué? Porque podéis reclamar
ese material. Entonces lo normal, lo real es que ese material dure más. Pues va a durar más de lo que el fabricante dice. Con un mantenimiento preventivo, pues lógicamente voy a gastar más dinero porque voy a estar sustituyendo componentes que todavía funcionan, que a lo mejor les podría sacar más duración. Me permite ahorrar dinero en producción porque aquí no voy a tener ninguna parada, no voy a parar la producción porque yo voy a cambiarlo cuando a mí me venga bien. Si sé que el fin de semana esa máquina para, pues el fin de semana es cuando hago la sustitución. ¿Vale? O si hago, no sé, una renovación o una revisión total de la empresa cada 4 años o de la industria cada 4 años, pues espero, a lo mejor puedo esperar esos 4 años para hacerla. Y está todo parado y me dedico a hacer ese tipo de cosas. Luego, entre el correctivo y el preventivo hay toda una escala de grises. Puede haber partes de la instalación que se opte por un mantenimiento correctivo, reparar solo cuando hay averías, o puedo tener otra parte que sí que la hago como un mantenimiento preventivo. ¿Vale? Depende de lo crítico que sea el proceso, me puede interesar. Al final, lo que cuenta para esto, cuando las empresas lo tienen ya muy analizado, es el dinero. Se estudia qué me sale más rentable y con ello se decide la política de mantenimiento por la que va a optar la empresa. Esto hay gente especializada. Hay una especialidad dentro de la ingeniería. De hecho, hay creo que un máster hoy en día que hace referencia a eso, que es de mantenimiento industrial específicamente. Y hay que especializarse. El mantenimiento es complejo, ¿vale? Cuando la industria es compleja, el mantenimiento tiene mucha complejidad porque tienes que saber de mecánica, tienes que saber de electricidad, tienes que saber de neumática, de hidráulica, tienes que saber mucha normativa, muchos reglamentos. Bueno, es complejo, ¿vale? Tienes que tener una parte también potente de economía porque tienes que hacer consideraciones económicas también, no solo es lo técnico. Y bueno, dentro de la parte del centro, del predictivo, junto al predictivo, tendría un escalón más, que es el que llamamos el productivo total. Esto es típico, por ejemplo, de fábricas de automóviles o industrias muy automatizadas, ¿vale? El productivo total. Aquí, aparte de tener sensores y ir recogiendo continuamente datos, aquí lo que tengo es todos los elementos interconectados en la instalación, de tal manera que incluso el CEO de la empresa, el máximo, digamos, jefe que tenemos, puede en tiempo real, a través del ordenador, acceder a los datos de producción, a si hay alguna máquina parada, a todos los datos que necesite de cualquier máquina, en cualquier instante puede acceder. En el productivo total también, todo el personal de la empresa es personal de mantenimiento. ¿Qué quiere decir con eso? Que incluso el operario de máquina va a tener tareas de mantenimiento asignadas. A lo mejor sus tareas de mantenimiento es realizar una vez al día una inspección visual de los elementos de la máquina. O realizar una inspección visual y medir una serie de valores. Por ejemplo, pues valores de aceite, valores de medidas eléctricas en un cuadro, y anotarlas o meterlas en una aplicación para que queden registradas. Un operario, por ejemplo, que está en producción, que tiene una máquina herramienta. Bueno, pues la primera intervención, si esa máquina herramienta se estropea, la va a hacer ese operario de producción. Por eso muchas industrias, hoy en día, incluso para producción, piden gente con perfiles de FP, porque tienen que tener un conocimiento técnico para hacer pequeñas reparaciones o pequeñas intervenciones en máquina. No vale alguien que venga sin ningún tipo de estudio concreto. ¿Vale? Sobre todo luego por la formación que hay que darles de seguridad. Formación de seguridad, cuando viene alguien de FP que ha tenido que cursar en FOL y en todos estos módulos sus horas de seguridad, pues mucho más fácil, ¿no? Mucho más rápido ese proceso. Es la tendencia que lleva la gran industria hoy en día, el productivo total. En el productivo total, digamos que ya quedaría integrado todo, el correctivo, el preventivo, pero va a estar mucho más relacionado con este de aquí, con el predictivo. Porque tenemos tanta información y tanto personal haciendo el mantenimiento que vamos a ser capaces de predecir. Luego, tener en cuenta que hay veces que hay máquinas que fallan siempre en lo mismo. Hay máquinas que, como en el mantenimiento todo esto se va a registrar en un programa, normalmente hay un programa de mantenimiento en las empresas grandes donde se registran todas las incidencias que tengo en mantenimiento, se van a poder estudiar esos datos, ir sacando, digamos que, secuencias de fallos repetidos, ¿no?
Entonces tú cuando ves que en una máquina falla repetidamente una serie de componentes, pues ya te da pista de que tienes que hacer una intervención mayor. A lo mejor pues hacer una reforma en la máquina o incluso en un caso muy extremo pues sustituir la máquina por otra. Vale. Cuando integramos a todo el personal, como se va a registrar mucha información, es bastante fácil poder hacer ese tipo de consideraciones. Registrar muchas cosas también tiene un inconveniente, ¿eh? Cuando registramos todo en una empresa, corremos el riesgo de que esa información no se analice. Si estás manejando información, tienes que pensar que vas a necesitar personas que analicen esa información, personal específico de mantenimiento que esté dedicado a analizar la información. Entonces, no vale de nada registrar muchas cosas y luego que no hagas nada con ellas, ¿no? Que no uses la información para nada. Bueno, desde vuestro punto de vista como personal de mantenimiento, ¿qué es lo que vais a hacer? ¿O en qué se traduce todo esto? Se traduce en lo que llamamos las gamas de mantenimiento. Vale. Las gamas de mantenimiento están aquí resumidas de una manera, bueno, bastante sencilla. Se podría hablar muchas más cosas, pero bueno, porque tengáis una idea también. Se organizan por tiempos, ¿no? Hay una serie de gamas que van a ser diarias. Gamas son la periodicidad con la que realizo el mantenimiento. Muchas de ellas lo que se realiza diariamente son inspecciones visuales, medidas de distintos parámetros. Estas son muchas veces las que hace, os decía, el operario de máquina. Estas muchas veces las hace el operario. ¿Vale? Porque no es necesario que alguien de mantenimiento esté haciendo este tipo de cosas. Luego tengo gamas semanales. Aquí podríamos tener, es decir, que se programan para hacer una vez a la semana. No quiere decir que el personal de mantenimiento solo vaya a trabajar un día a la semana, sino que esa misma tarea la va a repetir de manera semanal. Yo, por ejemplo, el engrase de determinada máquina lo voy a hacer todos los lunes. Bueno, pues yo ya sé que todos los lunes tengo que ir a engrasar esa máquina. O tengo que tomar una medida de gases en un determinado punto de una máquina los martes. Pues los martes sé que tengo que ir a hacer esa medida y registrarla. ¿Vale? Eso son gamas semanales, se hacen una vez a la semana. Aquí entrarían también a veces ajustes. Normalmente son labores que van a necesitar a veces de desarmar la máquina. Es decir, voy a tener que desarmar, a veces acceder a determinados puntos de la máquina, pero en cualquier caso van a ser cosas que se hacen de manera sencilla. El desarmar que se hace aquí es un desarmar sencillo, ¿vale? Son normalmente rápidas de hacer. Estas sí que las hace ya normalmente el personal de mantenimiento, ¿vale? Quitando las diarias, las otras las suele hacer el personal de mantenimiento. Luego tendría las mensuales, ¿vale? Aquí ya entraría dentro de revisiones un poco más compleja, que serían aquí tengo que intervenir en la máquina, a veces hay que intervenir de manera más compleja. Pues a lo mejor para revisar algún componente tengo que desarmar gran parte de la máquina, a lo mejor la tengo que tener parada un rato. Vale, aquí ya es donde hay que pensar que si la máquina es muy crítica, pues tengo que programarla en un día de los que pare la máquina para poder hacerla. Vale. Luego tendría las anuales, un poco en la misma línea, cuando la intervención que tengo que hacer es de mayor entidad. Esto sería una mayor intervención. Pues no sé, cambio de correas, de transmisiones, si tengo que desarmar una caja de engranajes, cualquier cosa de ese tipo. Tengo que sustituir componentes eléctricos en un cuadro de manera anual, ¿vale? Relés. Hacer una limpieza, por ejemplo, de los cuadros eléctricos se hace de manera anual. Entrarían, bueno, en las anteriores entran también las limpiezas, pero aquí hay limpiezas que se hacen anuales, una labor importante. Un cuadro eléctrico, por ejemplo, y tengo que limpiarlo completamente. Hay que tener cuidado en cómo limpiamos, porque lo de limpiar, por ejemplo, con aire comprimido no siempre se puede hacer. De hecho,
en máquina herramienta no se debería de hacer, porque cuando limpias con aire comprimido, lo que haces es estar echando la porquería de un sitio para otro. No la estás limpiando realmente. Cuadros eléctricos hay que limpiarlos. Vale, ya os dije, hablamos de todo lo que son los depósitos de polvo. Hay muchos tipos de industrias donde se mancha mucho el material y hay que limpiarlo. Eso influye en las conductividades, en los aislamientos, los niveles de aislamiento que se puedan producir y demás. En estas anuales también se hacen medidas de comprobaciones, ¿no? Del tipo, la que os decía, aislamientos y demás. Aislamientos, etcétera, etcétera. En el campo eléctrico se hacen medidas de ese tipo. Medidas de tierras, a lo mejor. Sustituciones de elementos, esas sustituciones del mantenimiento preventivo, pues entrarían muy bien también aquí. Sustituir componentes. Luego tendría un tipo un poco especial de gama, que son las paradas. Las paradas que a veces se llaman también overhaul. ¿Vale? El overhaul, traducido, significa reforma. Había un programa de coches por ahí que era overhauling, ¿no? Se dedicaban a coger un coche, muchas veces antiguo, y le cambiaban el motor, le cambiaban la suspensión, le cambiaban al final. No quedaba casi nada del coche antiguo, pero salía un coche precioso. Pues en industria eso también se hace. Hay instalaciones que vas sustituyendo periódicamente en esas paradas. Por ejemplo, una central nuclear. Una central nuclear, el material que había cuando se instaló, cuando se puso en funcionamiento el primer día, al que hay después de 40 años, probablemente, salvo el reactor y las partes críticas de la central, el resto sea todo prácticamente nuevo. Las centrales eléctricas en general, todas, nucleares, térmicas, hidráulicas, se han ido renovando, sustituyendo instalaciones completas con el tiempo. Con lo cual, la central que tienes después de 40 años es una central que está casi tan nueva como la del primer día, pero a base de ir reformando, de ir sustituyendo cuadros, sustituyendo instalaciones, para que dé siempre los parámetros de seguridad pues más altos, ¿no? Que tienen que dar ese tipo de instalaciones. En industrias, muchas industrias se hace eso. ¿Vale? Las paradas pueden ser también objeto de ampliación de instalaciones en un momento dado. Y luego tendría, por último, las revisiones por normativa, que entran dentro del mantenimiento. Estas normalmente lo hacen empresas externas, ¿vale? A veces las hace la propia empresa, pero lo normal es que venga una empresa externa a hacerlas. Por ejemplo, los centros de transformación, subestaciones que haya en la empresa, máquinas de elevación o aparatos de elevación. Lo hacen empresas que están certificadas para poder dar ese tipo de... Las OCAs, por ejemplo, revisiones de instalación eléctrica, te tiene que venir una empresa certificadora a hacerte esa revisión. ¿Vale? Normalmente no la vas a hacer tú. Esas son periódicas también, muchas veces son anuales o quinquenales, o bueno, depende. Depende de la instalación. Hay muchas que son anuales. Pues nada, hay que pasarlas, viene la empresa, se pasan y normalmente el personal de mantenimiento está presente, el personal de la empresa cuando se hace, para verificar que no ocurre nada raro y por si hay algún problema para que te lo cuenten sobre la marcha, no te digan, mira, no me ha dado la medida de tierra, tenéis que modificar, tenéis que hacer lo que sea. Vale, eso es cómo se organiza. Para vuestro trabajo práctico, ¿en qué se traduce si estáis en mantenimiento? Vais a tener un programa de trabajo, antiguamente se hacía con un estadillo en papel, ¿no? Te pasaban diariamente lo que tenías que hacer y era hacer una serie de tareas de manera rutinaria. Pues ir a tal máquina, comprobar tal cosa, sustituir tal, etcétera, etcétera. Y luego, a base de órdenes de trabajo extraordinarias, pues cuando hay averías o hay que sustituir componentes porque toca en ese momento. Hoy en día se hace todo con aplicaciones, normalmente pues cada empresa tiene una aplicación de mantenimiento donde diariamente te saltan las alarmas de lo que tienes que hacer o de la gama que tienes que hacer y bueno, tú vas programando todo ese trabajo a lo largo del día. Normalmente, si todo va bien y la empresa funciona bien, pues el trabajo es un trabajo holgado hasta que te ocurre una avería, que como te ocurre una avería, pues entonces empiezan las prisas. Pero normalmente son trabajos que lo que lleves programado lo vas a hacer de manera cómoda, tranquila
Por eso os digo que normalmente en el trabajo eléctrico no tenemos prisa. La única excepción donde puede haber prisa es si tengo una avería en una parte crítica de una máquina y la máquina tiene que ponerse a funcionar rápidamente. Pero normalmente las vamos a poder solucionar con tranquilidad, haciendo las cosas bien. Bueno, eso era un poco lo que os quería comentar de teoría del mantenimiento. Vale, para que más o menos cuando lleguéis a una industria y os toque trabajar en algún equipo de trabajo relacionado con el mantenimiento, pues que tengáis una idea de más o menos qué se hace, ¿no? En qué consiste ese trabajo. Normalmente el mantenimiento os va a llevar también a aprender habilidades relacionadas con la mecánica, sobre todo, porque solo electricidad, salvo que la empresa sea muy grande y tenga divididos grupos de trabajo distintos para parte mecánica, eléctrica y demás, lo normal es que los grupos de trabajo solucionen todo. Entonces, si tú, por ejemplo, te toca en el turno de noche y eres de especialidad eléctrica, pues vas a tener que tener un conocimiento mínimo de la parte mecánica para poder solventar una avería mecánica que surja en la máquina. Digo turno de noche porque normalmente en el turno de noche a lo mejor en vez de haber 2 o 3, pues hay solo una persona y tienes que solucionarlo tú todo. Y lo último que quiere el jefe de tus compañeros es que les llames a las 5 de la mañana y les digas, oye, hay aquí una caja de engranajes que no sé qué le pasa, qué tal, que... Entonces, al final, si estáis en eso, vais a aprender otras habilidades, las vais a ir cogiendo. Yo conozco gente que ha entrado a trabajar en mantenimiento desde perfil eléctrico, incluso de perfil electrónico, y en un tiempo determinado pues han aprendido mecánica y otro tipo de habilidades en el propio trabajo. Muchas veces porque para ciertas máquinas la empresa te va a mandar a formarte fuera, al fabricante de la máquina, para que te explique todos los detalles. Hay máquinas que son de una complejidad realmente grande y necesitas una formación específica para esa máquina. Bueno, ¿dudas sobre esto? ¿Preguntas? Claro. Hay muchas que trabajan a turnos. De prácticas no es habitual. No es habitual. Podría darse el caso, pero no es lo habitual. Vale, normalmente es en turno de mañana y excepcionalmente, o turno de mañana y tarde, las que tienen horario partido, o en turno de tarde ha habido casos también, pero en turno de noche más complicado. Porque además hay un problema, si lo miras desde el punto de vista de la formación de las prácticas, que en el turno de noche suele haber menos trabajo siempre. Entonces, para que una persona aprenda, en el turno de noche vas a tener menos oportunidades seguro de aprender. Normalmente hay otras que tienen turno de tarde y de mañana, que a veces en las prácticas pues están en el turno de mañana y durante un par de semanas, un determinado tiempo, van también al turno de tarde, cambian de mañana a tarde. ¿Para qué? Pues para ver tareas que solo se hacen por la tarde. Hay empresas que no hacen lo mismo por la mañana que por la tarde de mantenimiento y para ver ciertas cosas pues tienes que ir por la tarde y se cambia de esa manera. Pero lo normal es o jornada partida o turno de mañana. En prácticas, ¿eh? Luego trabajando pues es muy normal en mantenimiento y en producción trabajar a turnos, sector industrial. Bueno, vamos entonces. Búsqueda de averías. ¿Cómo podemos encontrar una avería que se está produciendo en una instalación eléctrica? Y ya vamos a un punto de vista puramente eléctrico. Bueno, las averías en la maquinaria, las averías eléctricas, primera cosa que tiene que quedar clara es que no son habituales, ¿vale? Se producen por circunstancias muy concretas, normalmente por envejecimiento de instalaciones, muchas veces. Cuando una instalación es antigua, va a haber más posibilidad de fallos por el propio envejecimiento de los componentes, por depósitos de polvo, por suciedad, por pequeños animales, pueden producir averías de tipo eléctrico, por partes móviles de las máquinas que desgastan los cables. Aunque cuando tengo un cableado en una parte móvil de una máquina, se utiliza un tipo de cable flexible con gomas que soportan ese trabajo, ese movimiento, llega un momento en el que se acaban envejeciendo, bien por calor externo, por lo que sea, y puede haber derivaciones, puede haber cables que incluso hasta se lleguen a cortar, se lleguen a interrumpir.
A veces por causas atmosféricas externas, ¿no? También puede haber averías. Pero bueno, las averías no es algo habitual en la parte eléctrica. Sí se pueden averiar, por ejemplo, sensores. Eso es más habitual. Los sensores, sobre todo si son electrónicos, que llegan al final de su vida útil y se averían. Elementos mecánicos, desde luego, si no se van sustituyendo, todo lo que son finales de carrera, pulsadores, relés, contactores, todo lo que lleve contactos mecánicos en una instalación eléctrica, tarde o temprano va a fallar. Esas son las averías que podéis tener. Son distintas muchas veces de las que tenemos aquí, porque las que tenemos aquí muchas veces son por un error de instalación. Pero en una empresa que ya está funcionando, una máquina que está operativa, ese tipo de errores no se dan. Salvo que vayas a modificar algo y lo hagas mal, ese tipo de errores no se dan. Entonces vamos a intentar abordar esas averías que se pueden producir, ¿no?, en un momento dado en una instalación. ¿Cuál puede ser la causa y cómo puedo yo detectar con el polímetro ese tipo de averías para solucionarlas? Una avería, lo primero es diagnosticar la avería, es decir, saber exactamente qué es lo que está pasando. Por eso os digo yo, cuando estamos aquí trabajando en el tablero, que lo primero de todo es ver cómo funciona mal. Ese funcionamiento malo, si hace una cosa u otra, me va a dar pistas. Tengo que diagnosticar cuál es la avería. Una vez que diagnostico la avería, lo compruebo efectivamente con el polímetro, que eso es correcto, que efectivamente es lo que yo supongo que es, y a partir de ahí ya, pues la intervención, ¿vale? Sustituir el componente o, bueno, lo que haya que hacer. En estos ejemplos que vamos a ver, nos da ya el diagnóstico, nos dice qué es lo que pasa. Entonces vamos a ver la parte de la intervención, de cómo soluciono, primero comprobando y luego sustituyendo lo que haya que sustituir. ¿Vale? Esto normalmente cuando se hace un mantenimiento hay que recogerlo en la aplicación correspondiente, la intervención que he hecho. Es importante que quede registrado qué es lo que se ha hecho, qué componentes se ha sustituido. Se analiza también, bueno, esto es parte de lo que os decía antes, ¿no? Se analizan en las empresas cuando se lleva por una aplicación y se le da cierto rigor, si falla un mismo componente de un mismo fabricante, pues puede hacer incluso tomar decisiones de proveedores a la empresa. Es decir, si estoy utilizando finales de carrera, por ejemplo, de el fabricante X y me fallan antes de tiempo, yo tengo que poder detectarlo para dejar de comprar ese tipo de finales de carrera y comprar al fabricante Y, ¿vale? Por eso hay que dejarlo todo registrado, toda esa intervención. Bueno, ¿qué avería nos cuentan aquí? El contactor se activa, pero el motor no arranca o arranca con dificultad. Vale, el contactor se mueve, esto nos ha pasado aquí ya, ¿eh? Pero el motor no arranca o arranca con dificultad. Cosas que se pueden descartar. Lo que no es. Claro, es que aquí siempre trabajamos intentando acotar el fallo lo más posible. Intentando acotar el fallo lo más posible. ¿Por qué? Pues porque mirar toda la instalación de golpe es imposible. Tengo que ir a algo muy concreto que va a ser la avería, tengo que llegar hasta ese punto. Y para ello tengo que ir descartando lo que funciona bien. ¿Qué puedo descartar? Que el fallo sea del circuito de mando. ¿Por qué? Porque el contactor se activa. Si el contactor está entrando, el mando está perfectamente. ¿Vale? Os digo yo cuando probéis aquí, primero probar el mando, dejo el trifásico bajado, subo la protección del circuito de mando y pruebo el mando. Si el mando funciona bien, bueno, yo ya sé que esa parte la tengo. Entonces ya pruebo la fuerza simultáneamente. Puedo descartar también que no haya tensión en el circuito de alimentación. Esto sería lo primero que siempre tenemos que mirar en cualquier instalación, que tengo tensión. Si el circuito de mando funciona y entra, tengo tensión, con lo cual lo descarto también. Estas son las cosas que no van a ser. Este no es el fallo. Pues nada, ahí me quedo tranquilo. ¿Dónde tengo que buscar? ¿Por dónde sigo? Si funciona el circuito de mando, pero no funciona el de fuerza, tendré que buscar en el circuito de fuerza. ¿Vale? También nos ha pasado aquí, y también os he dicho exactamente eso. El mando te está funcionando, olvídate del mando. Céntrate en la fuerza. ¿Cómo proceder? ¿Qué tengo que hacer para detectar el fallo?
Procedimiento que nos propone aquí el libro. Esto probablemente los que tengáis la edición antigua del libro, esta ficha la tenéis al final, en el anexo. Los que tenéis la edición nueva creo que las quitaron. Ya nos las pone. ¿Vale? Era una cosa llamada fichas de seguridad. Con el contactor activado y utilizando un polímetro con el selector en la posición de tensión, es decir, lo que vamos a hacer es medir tensión. Es uno de los procedimientos que tengo para buscar las averías. Se comprueba si existe tensión entre las tres fases de salida de los diferentes dispositivos que intervienen en el circuito de fuerza. Es decir, voy a medir línea 1 con línea 2, línea 2 con línea 3, línea 3 con línea 1. Eso lo voy a hacer en las bornas de salida para el motor, lo primero del todo. ¿Vale? Tendría que comprobarlo también en la bornera del motor, por si hubiese un problema con el cable. Es decir, yo empezaría por el final, empezaría por el motor, empezaría mirando la tensión en cada fase del motor para ver si le llega la que no le va a llegar. Lo más probable en este caso es que el motor esté a dos fases y detectéis que una de las fases no le llega. Luego haría esa misma medida aquí, en este punto de aquí. En los bornes de salida, o si tengo aquí no ha dibujado la bornera, donde estén las bornas de salida, medirían las bornas de salida. Y seguiría subiendo en el circuito de fuerza a ver dónde se interrumpen. ¿Qué puede ser la avería? Puedo tener un contacto mal en un contactor, por ejemplo, en una instalación que esté funcionando, que se me haya quedado pegado uno de los contactos y no se cierre, se quede en posición de abierto. ¿Vale? Eso puede llegar a sucederse en una instalación que sea antigua, que se haya usado mucho el contactor. Puede ser que uno de los cables, por lo que sea, haya perdido conexión, se haya interrumpido, porque estuviese mal embornado, se ha ido aflojando, por ejemplo, porque se haya metido por ahí algún bichito y me lo haya cortado, porque esté en una parte móvil de una máquina y se haya cortado por lo que sea, por el uso. ¿Vale? Eso ya es menos probable. Lo más probable es un contacto, en este caso, que esté mal. Si voy subiendo con la medida de tensión, llegará un momento donde detecte que la tensión sí llega. Entre la medida que estaba mal y la medida que estaba bien es donde va a estar el problema. ¿Vale? Yo sí tengo... Os lo dibujo un poco por aquí. Imaginar los bornes del contactor. El 1, el 3 y el 5, los tres bornes de entrada. Y los bornes de salida. 4, 5 y 6. Si yo mido aquí la tensión, me da 400. Mido aquí la tensión y me da algo que está mal. Y mido aquí la tensión. Y me da algo que está mal. ¿Dónde tendré el problema? El problema lo tengo en este polo de aquí. En los tres polos que tengo, probablemente este de aquí tenga algún problema. Yo he seguido subiendo y he comprobado, por ejemplo, que aquí lo tengo bien. Aquí las medidas serían 400, 400 y aquí mido 400 también. ¿Vale? Las tres medidas me dan 400. Mientras que aguas abajo, al otro lado de esos bornes, tengo dos medidas que me dan mal y una que me dan bien. Puede dar cualquier otro valor de tensión, ¿eh? No tiene por qué dar 0, porque ahí lo que voy a tener es una tensión flotante y va a aparecer una tensión más pequeña de 400, pero que puede valer lo que sea. Ahí entonces yo ya concluyo que el problema lo tengo en este borne de aquí. Para acabar de comprobarlo, la medida que es mucho más sencilla, ¿vale? Que está de aquí, sería ir con el polímetro e ir midiendo la tensión en los polos. ¿Vale? Estoy trabajando con el circuito conectado, miro la tensión. Puedo desconectar el motor, los tres bornes del motor, para no estar forzándolo. Vamos, yo mido, si tengo el contacto cerrado,
tiene que medir 0. Si el contacto está abierto, aquí te va a medir tensión. Si te da tensión aquí, es que ese contacto no se cierra, el contacto permanece abierto. ¿Vale? Esa es otra manera de medirlo. Medida de tensión con el circuito alimentado. Si estoy metiéndole caña al motor porque no arranca esto una máquina, lo que hago es desconectar el motor. ¿Vale? Una vez que descarté que el motor no es el problema, que fue lo primero que hicimos midiendo en la bornera, me voy aguas arriba, desconecto de los bornes el motor y trabajo con el motor desenganchado. Vale. Bueno, una cosa de las medidas de tensión que puede ser también muy útil. Bueno, y nos dice, vamos a la conclusión, ¿no?, de la avería. Que puede ser uno de los contactos de la paramenta que interviene en el circuito de fuerza o alguno de los cables del circuito de fuerza, ¿no?, lo que habíamos comentado. La medida de tensión, que os digo que es muy útil. ¿Por qué es muy útil? Bueno, me va a permitir localizar un montón de averías. Muchas veces las que nos pasan en el tablero cuando lo montamos mal. Y se basan en esto de aquí. Esto es algo que igual tocasteis en electrotecnia, lo que se llama la ley de tensiones de Kirchhoff. ¿Qué es la ley de tensiones de Kirchhoff? La ley de tensiones de Kirchhoff me dice que en una malla o cualquier camino cerrado de tensiones dentro de un circuito eléctrico, la suma de todas las tensiones tiene que ser 0. Es decir, la suma de todas las tensiones tiene que ser 0 totalmente. ¿Vale? Tiene que ser 0. Ahí os pongo el ejemplo con un circuito muy sencillo, que es un interruptor con una lámpara. Cuando el circuito está abierto, la tensión de la alimentación de los dos bornes de alimentación entre sus bornes, que es 230, tiene que repartirse por todo el circuito, por el resto del circuito. Estos 230 tienen que aparecer en el circuito que está consumiendo. 230 menos la tensión que tengo en el interruptor menos la tensión que tengo en la lámpara tiene que ser igual a 0. ¿En qué se traduce en la práctica eso cuando mido? Mido la tensión en la entrada, 230 voltios. Cuando el circuito está abierto, los 230 voltios donde los voy a medir va a ser en los bornes del interruptor o en los bornes del pulsador, si fuese un pulsador. Mientras que en la lámpara voy a medir 0. Es decir, voy a tener 230 menos 230 del interruptor menos 0 igual a 0. 230 menos 230 igual a 0. Se cumple la ley de tensiones de Kirchhoff. Si el circuito está cerrado y la lámpara está encendida, donde yo voy a medir la tensión va a ser en la lámpara. 230 de la entrada menos 0 voltios que voy a medir en el contacto menos 230 que mido en la lámpara me da igualmente 0. Se seguiría cumpliendo la ley de tensiones de Kirchhoff. Por ponerlo mucho más sencillo, resumirlo, la tensión de la alimentación tiene que aparecer donde tengo el circuito abierto o donde estoy consumiendo energía eléctrica. ¿Vale? Hay esos dos casos. Si yo cierro el contacto y el receptor está funcionando, la tensión aparece donde tengo el consumo de energía eléctrica. Si el circuito está abierto y no se está consumiendo energía eléctrica, la tensión aparece donde el circuito está abierto. Por eso nosotros utilizamos esa medida de tensión para saber dónde tengo el circuito abierto. Como el circuito no está funcionando, la lámpara o el relé o lo que yo tengo en mi circuito está apagado, porque precisamente la avería es que no funciona, alimentando con tensión el circuito, yo puedo comprobar dónde tengo el circuito abierto. ¿Qué pasa si lo tengo abierto en 2 puntos? Pues que voy a medir tensión, pero no voy a medir los 230, voy a medir menos. Ahí aparece lo que se llama una tensión flotante. Si yo tengo un circuito con 2 puntos abiertos, tengo algo como esto de aquí. Imaginaos que tengo aquí el interruptor. Aquí, por lo que sea, tengo el circuito interrumpido porque se me interrumpió el cable y tengo aquí la lámpara.
y aquí tengo 230 voltios. Si mido entre L y N, me va a dar 230 voltios. Si mido en la lámpara, mido entre X1 y X2, me va a dar 0 voltios. ¿Qué pasa si mido aquí? Que me va a dar una tensión. Pueden ser, por ejemplo, imaginaos 52 voltios. Y si mido aquí me va a dar otra tensión. Ponte 100 y pico voltios. Sería pues la diferencia hasta 230 por regla general. Depende luego también de cómo toque, de que haya, al ser tensiones flotantes, la tensión que tiene esto, el potencial que tiene esto, yo no lo sé. Vale, por eso pueden salir medidas de tensión, las que sean. El caso es que aquí voy a medir tensión y aquí voy a medir tensión también. Si yo voy con el polímetro en este circuito, que al final es lo práctico, ¿no? Lo que os interesa. ¿Cómo encuentro la avería? Nada, cojo el polímetro. Borne común, sonda de color negro, aquí, al X2 de la lámpara. Borna que pone la V de voltios, cable de color rojo, mido aquí. Empiezo en el X1. Vamos a poner dos casos. Me sale tensión. Vamos a poner que me salen 63 voltios. ¿Cuál es el problema? Mido con el polímetro y me salen 63 voltios. Bueno, en este caso, por ser un poco rigurosos, esto estaría así. Si ya en esa primera medida, X1, X2, con el circuito en tensión, me da el polímetro 63 voltios, ¿cuál es el problema? ¿La lámpara está funcionando? No. ¿Qué valor me debería dar la lámpara? No. Si el interruptor de arriba está abierto, me tiene que dar 0. La lámpara es un filamento que me une los dos bornes. Si por esa resistencia no está circulando intensidad, la tensión que tengo es 0. Ley de Ohm, ¿no? Tensión igual a intensidad por resistencia. Tenga la resistencia que tenga la lámpara, si la intensidad es igual a 0, la tensión tiene que ser igual a 0. Un receptor que está apagado, que está desconectado, siempre vais a medir 0 en sus bornes. Si me sale 63, yo ya sé que el problema lo tengo en la lámpara. La lámpara está mal. Esa lámpara seguramente esté fundida. Utilizamos nosotros que son de incandescencia, estará fundida. Vale. Bueno, vamos a suponer que hago esa primera medida y me da 0 voltios. Me da 0 voltios. La primera medida. He medido en X1, X2. Segunda medida. Voy a medir entre X2, subiría en el circuito hasta el 14. X2 y S1, el borne 14. Este sería el... Vamos a ponerlo bien. Esta la vamos a llamar, por ejemplo, P1. Pues este sería el P1 X2. Es decir, la borna de color negro la dejo en el X2 de la lámpara y subo con la borna de color rojo al siguiente punto del circuito. Vamos a recuperar la avería que teníamos, que yo no la he visto, no la veo porque eso está dentro de un cable, el cable se ha cortado o lo que sea. No lo puedo ver. Yo vengo y mido aquí en el siguiente punto del circuito. Hago ahí la medida. Me da los 63 voltios.
o 52 o 70 o los que sean. En ese momento, automáticamente, yo si aquí tengo un cable directamente, aquí sí debería de tener 0 voltios, ¿no? Si todo está unido, aquí tengo el potencial de neutro además, si todo estuviese perfectamente unido, debería de tener 1 minuto, y acabo. Debería de tener 0 voltios. Si tengo 63 voltios, quiere decir que aguas abajo, entre las dos medidas que yo hice, tengo el circuito abierto. Vale, eso es lo que me está diciendo el polímetro. Luego continuamos un poco con esto.